¿Y si el testamento que rompiste no era el verdadero? Yo estuve allí y descubrí algo que nadie te cuenta. La mayor traición puede venir de la persona que menos esperas. Esta es la historia de Lola, una madre que fue engañada por su propio hijo, sin saber que ella guardaba un as bajo la manga para darle una lección que jamás olvidará. Imagínate el dolor de una madre que es traicionada por su propio hijo, pero en lugar de ceder, ella se levanta y actúa. Hoy te voy a contar cómo una mujer de 81 años, astuta y solitaria, se las ingenió para darle a su hijo una lección de vida. Y al final de esta historia, te garantizo que vas a aprender una lección invaluable sobre la justicia, la venganza y el amor que te ayudará a ver la traición con otros ojos. Cada segundo cuenta. Si ignoras esta lección, corres el riesgo de perder la oportunidad de ver a tus hijos por lo que realmente son. Quédate conmigo hasta el final y descubre el único gesto que Lola hizo cuando su hijo rompió el testamento. Te prometo que la revelación final te dejará sin aliento. No vas a creer lo que Lola hizo y cómo el abogado, con una sonrisa enigmática, le dio a su hijo la noticia que lo dejó sin palabras. Me llamo Dolores Beltrán, aunque todos en el barrio me conocen como Doña Lola. Tengo 81 años y, aunque mi cuerpo ya no responde como antes, mi mente sigue viva, alerta y algo cansada, pero no vencida. Vivo en la misma casa de siempre, una casona vieja en Iztapalapa, donde crié sola a mi hijo, Manuel, después de que su padre nos dejara cuando él apenas caminaba. Desde entonces, cada ladrillo de esta casa ha visto mis sacrificios, mis silencios y también mis desilusiones. A estas alturas de la vida, lo único que me acompaña es el eco de todo lo que callé por amor. Era un martes nublado, de esos que pesan más que el sol del mediodía. Yo estaba postrada en mi cama, con los huesos adoloridos y la respiración corta. La enfermedad ya llevaba semanas avanzando, y Manuel, con su andar pesado y el ceño siempre fruncido, entraba y salía de la casa como si le estorbara. Ese día lo vi hablar por teléfono con un abogado, con una sonrisa torcida y esa mirada que no veía desde que era adolescente y se metía en líos por robar cigarros. Yo, desde mi rincón, lo observaba en silencio, como tantas veces antes. Ya sabía lo que venía. No tardó mucho en llegar el abogado. Un hombre joven, delgado, con corbata mal puesta y cara de no querer estar allí. Traía una carpeta en la mano y Manuel se la arrebató, como si ya supiera lo que contenía. Yo no dije una palabra. En esa carpeta estaba una copia vieja del testamento que yo misma le había entregado a Manuel años atrás. En él, como él bien sabía, le dejaba todo. La casa, la pensión, mis cosas. Era simple, sin adornos ni condiciones. Pero ver la expresión de triunfo en su rostro, como si hubiera ganado algo, me revolvió el estómago. ¿Esto es todo?, dijo, alzando la hoja como si fuera papel de baño. ¡Qué risa! Ni siquiera vale la pena discutir. Esta casa se va a caer sola. El abogado me miró de reojo y yo apenas moví la cabeza. Entonces, en un arrebato de esos que solo tienen los cobardes cuando se creen dueños del mundo, Manuel rompió el testamento frente a mí. Lo hizo con lentitud, disfrutando cada rasgadura, como si estuviera arrancando una parte de mí. «No necesito tus limosnas», escupió. «Yo me encargaré de mi vida». Nunca me miró a los ojos. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Un silencio grueso, lleno de ecos del... Recuerdo que ese día no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para él. Solo una sensación extraña, como de deber cumplido. Porque lo que Manuel no sabía, lo que nadie sabía, era que ese papel era solo un señuelo. Una copia barata que había preparado con un viejo amigo notario, mucho antes de que la enfermedad llegara. Yo siempre supe que el amor de Manuel era condicional y quise ver hasta dónde llegaría. Lo más curioso es que, al día siguiente, volvió. Esta vez, sin tanta soberbia. Me preguntó dónde estaba la libreta del banco. Dijo que no encontraba los papeles de la pensión. Yo fingí estar dormida. Escuché cómo abría cajones, cómo maldecía entre dientes. No encontraba nada porque todo estaba bien escondido.
¿Y el testamento verdadero? Bueno, ese estaba en una caja de madera bajo el piso de la alacena, sellada y con fecha. Un documento que solo podía ser abierto en presencia de mi abogado. Y así se lo había dejado claro. El jueves por la mañana, el abogado volvió. Esta vez, con otro semblante. Me besó la frente, como si supiera que lo que venía era importante. Manuel lo recibió con hostilidad, pero al ver el sobre sellado, se quedó callado. El abogado le explicó que lo que había roto no tenía valor legal, que el verdadero testamento se redactó hace más de 10 años y que solo se podía abrir cuando yo estuviera cerca de la muerte o muerta. Yo apenas respiraba, pero mi oído aún funcionaba, y lo que escuché fue el principio del fin. El abogado, con una calma, pareció un acto de justicia poética. Leyó las primeras líneas. A mi hijo Manuel Beltrán le dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la propiedad, mis ahorros y participaciones, pero bajo una sola condición. Deberá cuidarme hasta el último día de mi vida. De no cumplirse esta cláusula, la herencia será donada a la Fundación Mujeres Fuertes de México, en honor a todas las madres olvidadas por sus hijos. Manuel no dijo una palabra, pero su cara era la de un niño atrapado en su propia trampa. Manuel se levantó de la silla como si le hubieran clavado algo en la espalda. Dio un paso hacia el abogado, pero luego se detuvo. El silencio de la sala era tan espeso que se escuchaban los pajaritos afuera, picoteando las migajas del patio. Yo, desde mi cama, mantuve los ojos cerrados, fingiendo estar dormida. Pero por dentro, cada palabra me latía en el pecho como un tambor. Ese era mi legado. No la casa, ni el dinero, sino esa cláusula, esa prueba, la única que él nunca había podido pasar. ¿Esto es una broma?, preguntó Manuel, con la voz más temblorosa que jamás le había escuchado. El abogado negó con la cabeza. Está registrado y sellado. Tu madre lo firmó frente a 3 testigos. La notaría tiene copia. Si no cumples, no recibes ni un centavo. Por primera vez en años, vi a mi hijo sin una respuesta en la punta de la lengua. Ya no era el hombre altanero. Era otra cosa. Una mezcla de susto, confusión y rabia. Como si de pronto hubiera descubierto que su madre no era la mujer débil que siempre creyó. Manuel pasó los días siguientes merodeando por la casa como un animal enjaulado. Me traía comida sin decir nada. Me limpiaba sin mirarme a los ojos. Y, de vez en cuando, me preguntaba con voz baja, ¿tú de verdad hiciste eso, mamá? Yo no respondía. No porque no quisiera, sino porque já não fazia mais sentido explicar o amor para quem nunca o quis entender. Toda a minha vida foi uma linha de espera silenciosa por um gesto, por uma reciprocidade. Mas agora, ao fim, eu queria apenas paz e un último acerto de contas. Un día, mientras me cambiaba el suéter, me preguntó de pronto, ¿y cuánto dinero hay? Lo dijo sin rodeos, como siempre fue. La codicia no se le notaba en la cara, pero le escurría por la voz. Le respondí sin mirarlo. Más de lo que imaginas, pero no es para ti. Es para el que me cuide como se cuida a quien te dio la vida. No dijo nada más. Solo se fue al baño y azotó la puerta. Fue ahí donde entendí que mi hijo no estaba dolido por la traición, sino por la condición. La casa, con el paso de las semanas, empezó a volverse un campo de batalla silencioso. Manuel hacía lo mínimo. Me ponía la comida, me cambiaba los pañales. A veces me sacaba al patio para que me diera el sol. Pero no había ternura, no había una palabra amable. Todo era rutina, como si estuviera descontando los días hasta que mi corazón decidiera irse. Yo, entre tanto, anotaba en miña caderneta o que ele facía, non por vinganza, mas porque o testamento dicía, tamén, só se verase cuidar con amor, e amor non se finxe por moito tempo. Un viernes, mientras me tomaba la presión, me dijo, deberías habérmelo dicho antes. Yo te hubiera cuidado igual. Y ahí fue cuando abrí los ojos y lo miré directo, por primera vez en semanas. ¿Igual cómo? ¿Como lo estás haciendo ahora? Su cara se apagó. Quiso responder, pero no le salieron las palabras. Yo le sostuve la mirada. Y por dentro,
Sentí una mezcla rara de tristeza y alivio, porque ahí, por fin, vi la verdad completa. Manuel no me odiaba, pero tampoco me amaba. Me necesitaba, y eso no era lo mismo. A veces me preguntaba si había sido cruel, si ponerlo a prueba así era justo, pero luego recordaba las veces que me dejó sola en el hospital, los días que llegaba borracho gritando que era mi culpa estar enferma, las veces que me pidió dinero como quien exige una deuda. Y no me arrepentía, porque hay amores que solo despiertan con el choque, y si él no era capaz de mirarme con respeto, entonces no merecía la llave del cofre que yo había guardado durante décadas de costura, ahorro e inteligencia silenciosa. Mi abogado venía cada 15 días a verme. Revisaba que todo estuviera en orden y me preguntaba cómo me sentía. Yo siempre le decía lo mismo. Estoy viva, lo suficiente para ver lo que tengo que ver. Él sonreía con respeto, como quien sabe que está frente a una mujer que nunca se dejó vencer del todo. Me ofrecía revisar el testamento una vez más, pero yo lo rechazaba. Estaba perfecto así. Mi única duda no era legal, era humana. ¿Sería mi hijo capaz de ganarse esa herencia? ¿O se perdería antes de llegar al final? Una mañana, mientras Manuel me ayudaba a sentarme en la silla de ruedas, noté que sus manos temblaban. No por esfuerzo físico, sino por algo que no podía nombrar. Había en él una incomodidad nueva, como si empezara a entender que no bastaba con hacer lo mínimo. Me llevó al patio, en silencio, y me dejó frente al limonero que yo había plantado con su padre, el único árbol que nunca dejó de dar fruto. Me observó desde la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, se quedó allí, sin celular, sin radio, solo presente. Ese día me habló de su infancia, de cuando se escondía bajo la mesa del comedor porque tenía miedo de los gritos del barrio. Me dijo que pensaba que yo era dura, fría, que nunca entendió por qué lloraba en silencio en la cocina, creyendo que él no veía. Yo lo escuché sin interrumpir, y algo en mí se rompió. No porque él tuviera razón, mas porque era la primera vez que se atrevía a recordar junto a mí, no como juez, sino como hijo, como el niño que tal vez todavía estaba allí. Los días siguientes se sintieron distintos, no porque todo mejorara de golpe, sino porque ya no había máscaras. Manuel empezó a leerme en voz alta, a veces periódicos, a veces pedacitos de libros que encontraba por ahí. Una tarde trajo una caja con fotos antiguas. Se sentó en el borde de la cama y me preguntó, ¿quién es este? Era su abuelo, luego una tía, después una prima que yo ya había olvidado. Y así pasamos horas, viéndonos, reconociéndonos. Tal vez ya era tarde para muchas cosas, pero no para todas. Mi abogado, al ver la transformación, me preguntó si pensaba modificar el testamento. Yo le dije que no, porque lo que estaba escrito ya no era una trampa, era una oportunidad. Manuel aún tenía tiempo, y aunque yo sabía que mis días eran contados, algo me decía que ver esa semilla germinar valía cada sacrificio. La casa ya no era de paso para él. Empezaba a limpiar por iniciativa propia. Cocinaba cosas simples. Se sentaba conmigo al atardecer. Y en su silencio había algo que antes no existía. Cuidado. Una tarde, en pleno julio, mi cuerpo decidió rendirse un poco más. Me costaba respirar. Cada inhalación era un esfuerzo. Manuel me llevó al hospital. No con impaciencia, sino con miedo real. Me sostuvo la mano en la ambulancia. Y yo, en medio del dolor, sentí que había llegado a donde siempre quise. Al corazón del hijo que tanto esperé. No sabía si saldría viva de esa, pero por primera vez me sentía completa. Escuché su voz susurrar. No te vayas todavía. No he terminado de aprender. Y esas palabras me bastaron. Volvimos a casa después de una semana. Yo más frágil. Él, más firme. Esa noche le pedí que trajera el testamento, el verdadero. Lo puse sobre mis piernas y con los dedos temblorosos le pedí que lo leyera en voz alta. Lo hizo sin tartamudear. Cuando llegó a la cláusula final, lo miré y le dije, aún puedes perderlo todo o ganarlo de verdad. Depende de ti. No respondió. Me besó la frente y se fue a su cuarto. Pero ese beso fue el primer gesto sincero que recibí en años.
Unas semanas después, encontré un cuaderno en la mesa del comedor. Era suyo. En la portada decía, cosas que nunca dije. Lo abrí con respeto y comencé a leer. Eran cartas. A mí, a su padre, a sí mismo. Había rabia, pero también dolor. Había recuerdos borrosos, reproches de niño, desesperada de sentido y una búsqueda. Lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque ahí estaba, por fin, mi hijo. No el hombre desilusionado, sino el niño que yo había criado, el que siempre quise recuperar. Desde ese día nuestras rutinas se llenaron de pausas con sentido, cafés compartidos, silencios cómodos, preguntas pequeñas que, de alguna forma, eran grandes. Y aunque mi cuerpo se iba apagando, mi alma se sentía en paz, como si hubiera cerrado el último capítulo de una novela larga, dolorosa, pero hermosa. Ya no me importaba la herencia, ni la casa, ni los ahorros escondidos. Lo único que me importaba era haber tenido ese tiempo con él, porque a veces lo más valioso no se deja en testamentos, se deja en los ojos de quien, por fin, te ve. Un domingo por la tarde, mientras Manuel me ayudaba a peinarme, me miró a través del espejo y dijo, «Tú sabías todo el tiempo lo que yo ibas a hacer con ese testamento falso, ¿verdad?» Le respondí que sí, con la cabeza. Me preguntó si lo había hecho para vengarme. Le dije que no, que lo había hecho para saber si aún había algo de hijo dentro del hombre en que se había convertido. Bajó la mirada y con una voz que apenas fue un suspiro, murmuró, «Perdóname, mamá, por no haber estado antes». Y por primera vez lo abracé sin resentimientos. Después de ese día, comenzó a hablar de planes. Dijo que quería arreglar la casa, pintarla, quitar el moho, plantar más flores en el jardín. Yo no lo detuve. Lo observaba como quien ve florecer algo que muerto. Trajo a un amigo albañil. Compró pinceles, cubetas, cemento. Me hablaba de colores como un niño emocionado. Y aunque no lo dijera, yo sabía que en cada ladrillo que reemplazaba, también reparaba una parte de sí mismo, de nosotros. A veces, el perdón no llega en palabras, llega en acciones. Un jueves, se sentó en la punta de mi cama con un sobre. Dentro, había todos los papeles del banco que yo había escondido por años. Me miró serio y dijo, «No quiero tocar esto hasta que tú no lo decidas». Yo sonreí. Le pedí que lo guardara en la caja fuerte, que no era el momento, no era una prueba. Le aclaré, era confianza. Y la confianza no se exige, se gana. Él asintió, y ese día entendí que había dado la vuelta entera, que aquel hombre que rompió el testamento ya no existía, y que, de alguna forma, yo también había sanado. El barrio empezó a notar los cambios. Las vecinas venían a preguntar si Manuel se había reformado. Una incluso me dijo, «Parece otro, doña Lola. ¿Qué le hizo?» Yo me reí. Les respondía que los milagros no siempre caen del cielo. A veces se siembran con años de paciencia. No sabían que esa transformación no era mágica, sino el resultado de muchas noches solitarias, muchos no dicho, y una madre que, aunque cansada, nunca dejó de esperar. Porque el amor verdadero también es espera, aunque duela. A finales de ese mes, me sentí peor. La fiebre subía, los dolores se volvían más agudos. Manuel no se despegó de mí. Aprendió a cambiarme las vendas, a darme los medicamentos a la hora, a leer los signos que anticipaban una crisis. Me llevaba el desayuno a la cama, incluso cuando yo no tenía apetito. Y aunque mi cuerpo iba cediendo, había en mí una gratitud que me sostenía, porque cada gesto suyo me decía, «Estoy aquí, mamá, esta vez de verdad». Y eso me alimentaba más que cualquier sopa caliente. Una noche le pedí que sacara la caja de madera del closet, esa donde guardaba mis recuerdos. Cartas, fotografías, trozos de tela, dibujos suyos de la infancia. Se sentó conmigo en la cama y las fuimos sacando una a una. Rió con sus propios garabatos, se emocionó con las cartas de su abuela y lloró al ver una foto nuestra en Chapultepec, cuando tenía 5 años. Fue un viaje en el tiempo, un regreso. Y ahí, bajo la luz tenue del velador, lo sentí niño de nuevo. No supe si fue ilusión, pero lo abracé como si pudiera protegerlo todavía.
Después de ese momento, me dijo que había decidido buscar trabajo, que quería empezar de nuevo. Me habló de un conocido que necesitaba ayuda en una papelería. No es mucho, pero es algo. Y quiero que te sientas orgullosa. Yo lo miré largo. No por dudar, sino por asimilar. Le tomé la mano y le dije, no necesito que hagas nada por mí. Ya estoy orgullosa. Hazlo por ti, Manuel. Y él, por primera vez, no esquivó mi mirada. Me la sostuvo con firmeza, como un hombre que finalmente había encontrado su reflejo. El primer día que fue a trabajar, me sentí rara. La casa estaba en silencio. No era el silencio de antes, el de abandono. Era un silencio lleno de sentido, como cuando uno espera el sonido de una llave en la puerta. Y cuando llegó, con las manos llenas de papeles y olor a tinta, supe que algo había cambiado para siempre. Me contó cómo le había ido. Me mostró una libreta de recibos y me dijo, no es mucho, pero es mío. Yo asentí con los ojos húmedos, porque, al final, lo que uno quiere no es que los hijos sean ricos, sino que sean dignos. Con el paso de las semanas, Manuel comenzó a transformarse en parte del vecindario otra vez. Saludaba a las vecinas, ayudaba a cargar bolsas, incluso ofrecía arreglar cosas pequeñas en las casas de quienes lo conocían desde niño. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con sorpresa, pero él no se dejaba afectar. Lo importante es lo que hago ahora, no lo que hice antes, me dijo una noche, mientras me acomodaba las almohadas. Y yo asentí, porque era cierto. A veces, el arrepentimiento no basta, pero la constancia sí. Una tarde de septiembre, me pidió que le enseñara a cocinar mi sopa de flor de calabaza. Nunca antes me había hecho esa pregunta. Le expliqué paso a paso, desde cómo escoger la flor en el mercado, hasta cómo sofreírla sin que se deshaga. Cocinó con cuidado, anotando en una libreta vieja cada detalle. Y cuando la sirvió, lo hizo con una reverencia juguetona, como si fuera un chef. Probé la primera cucharada y sonreí. No sabía igual a la mía, pero sabía a él. Y eso, para mí, era suficiente. Manuel empezó a llegar del trabajo con historias. Me contaba de un niño que iba a comprar lápices todos los días, con una moneda apretada en la mano. De una señora que siempre pedía fotocopias, pero nunca tenía prisa. De un perro callejero que dormía en la entrada y que terminó adoptando como guardián. Su voz ya no era seca ni cortante. Era cálida, suave, a veces divertida. Y en esos relatos cotidianos, yo podía ver que estaba empezando a vivir, no a sobrevivir, a vivir con alma. El abogado vino a verme de nuevo, para revisar unos papeles de rutina. Mientras tomábamos café, me preguntó si quería proceder con la ejecución formal del testamento. Le respondí que aún no, que quería esperar. Me miró con curiosidad y yo le dije, porque estoy viendo algo más valioso que una herencia. Estoy viendo a mi hijo renacer. El abogado sonrió, como quien entiende que no todo cabe en cláusulas legales. A veces, la justicia verdadera no está en el papel, sino en los gestos cotidianos. Un día, de Manuel madera llegó que él con mismo una caja. había construido. Es para ti, mamá, para que guardes tus cosas importantes. La miré emocionada. Era rústica, con acabados torpes, pero hecha con amor. La colocó a los pies de mi cama y me dijo, no soy bueno con palabras, pero quiero que sepas que todo lo que estás viendo es gracias a ti. Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque, después de tantos años, alguien por fin había entendido quién era yo, y me lo estaba diciendo con madera. De esas noches largas de insomnio, me levanté despacio y fui hasta la cocina con mi andador. Manuel estaba dormido en el sofá, con una manta vieja encima y un libro abierto en el pecho. Lo observé largo rato. Su respiración era tranquila, su rostro sin tensión. No era el mismo hombre que rompió mi testamento falso. Era otro, uno que estaba aprendiendo a cuidar. Me acerqué despacio, lo cubrí mejor y regresé a mi cuarto con el corazón lleno, porque por fin sentía que no estaba sola. El doctor que me atendía vino a hacerme una revisión. Dijo que, aunque mi condición era estable, debía prepararme. Mi cuerpo estaba resistiendo con fuerza,
pero no por mucho tiempo. Le agradecí su honestidad, y cuando se fue, llamé a Manuel. Le pedí que se sentara a mi lado. «Hijito, quiero que sepas que no tengo miedo. Lo único que me preocupaba ya se resolvió». Él me tomó la mano, sin entender del todo, pero en sus ojos había una promesa muda, la de acompañarme hasta el último suspiro. Esa noche, pedí que sacara el testamento por última vez. Lo colocó sobre la mesa del comedor. Lo observamos juntos, sin prisa. Le señalé con el dedo una frase: «Solo se hereda lo que se honra». Me miró con los ojos húmedos. No dije más, porque ya no hacía falta. La vida se encarga de enseñar lo que las palabras no pueden. Y yo, en ese momento, supe que podía irme en paz, si así tenía que ser. Porque lo que más quería ya no era asegurarle una fortuna, era asegurarle una conciencia. Los días como regalos que no pedí, pero que la vida me ofreció de todas formas. Cada mañana era una oportunidad para ver a Manuel en su nueva versión. Más atento, más presente, menos reactivo. Preparaba el desayuno con paciencia. Me leía el horóscopo del periódico como si creyera en él. Y hasta intentaba cantarme boleros desafinados mientras lavaba los platos. A veces me reía, otras veces lloraba en silencio, porque detrás de cada gesto suyo, yo veía una disculpa que nunca había llegado con palabras, pero que ahora se construía con actos. Una tarde de otoño, sentados en el porche, le pregunté si recordaba cuando de niño quiso escapar de casa. Me miró con sorpresa y dijo que sí. Tenía 7 años. Llevé una galleta, una linterna sin pilas y tu foto. Reímos los dos. Le confesé que lo había seguido a escondidas hasta que se quedó dormido detrás de la lavandería. Quería que supieras que podías irte, pero que yo siempre iba a estar cerca. Se le aguaron los ojos y me dijo: «Ahora entiendo. No es que no me dejaras volar, es que me protegías de caer en seco». El doctor vino a verme 2 semanas después y dijo que mis signos vitales se mantenían estables. «Es raro, doña Lola. Usted está muy lúcida para su cuadro». Sonreí. Le respondí que a veces el cuerpo se sostiene cuando el alma tiene algo pendiente, y que la mía ya estaba más liviana. Cuando se fue, Manuel me preguntó si creía que me iba a morir pronto. Le dije que no lo sabía, que uno no elige eso, pero que si llegaba, lo único que deseaba era irme sintiendo que todo valió la pena. Y, hasta ese instante, estaba empezando a creer que sí. Una noche soñé con mi madre. Estaba en la cocina, haciendo tortillas, como cuando yo era niña. Me miró y dijo: «Ya puedes venir cuando quieras, Lolita». Me desperté con una calma profunda. Le conté a Manuel ese sueño, y él se quedó callado. Luego me besó la mano y dijo: «Todavía no, mamá. Quédate otro poco». Y yo por primera vez sentí que mi partida no sería sino una despedida bien vivida. Porque al final, la vida no se mide en años, sino en la cantidad de veces que nos sentimos amados de verdad. El abogado volvió para una última visita. Me trajo unos documentos para firmar, relacionados con los registros de propiedad. Le pedí que dejara todo listo, pero que no los entregara hasta que él considerara que Manuel realmente había cumplido. Me miró con respeto y me dijo: «Usted confía en él». Y yo respondí: «Confío en lo que vi, pero quiero que él también lo sepa, que entienda que la herencia no es una recompensa, es una responsabilidad». El abogado se fue con los papeles en el maletín y una sonrisa distinta en el rostro. Un domingo al mediodía, Manuel organizó una comida en el patio. Invitó a 2 vecinas, al doctor y hasta al señor del mercado. Hizo tacos, puso música de tríos y colgó luces de feria en la barda. Yo estaba en mi silla, con una mantita sobre las piernas y el corazón lleno. Veía a todos reír, brindar, cantar. Primera vez en muchos años me sentí rodeada de vida. No de obligaciones ni de cuidados forzados, sino de presencia verdadera. Manuel se acercó, me sirvió un agua de Jamaica y me dijo al oído: «Esto es para ti, mamá, porque aún estás». Esa noche, al regresar a mi cuarto, vi una carta sobre mi almohada. Era de Manuel, escrita con su letra torpe pero firme. Decía: «Si estás leyendo esto,
es porque no supe decírtelo en persona. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que el amor también se prueba. No sé si lo hice bien, pero lo intenté con todo lo que tengo. Y si mañana te vas, quiero que sepas que me dejaste listo, porque ahora sé quién soy. La leí en voz baja, mientras las lágrimas mojaban mis mejillas, y entendí que esa carta era mi verdadera herencia. Desde ese momento dejé de tener miedo, no al dolor, ni al adiós, sino al olvido, porque supe que, incluso después de que yo ya no esté, una parte de mí seguirá viva en cada gesto bueno que él haga, en cada flor en cada persona a la que cuide. Yo no quería dejarle cosas materiales, quería dejarle raíces, y ahora finalmente sentía que estaban bien plantadas. Por eso dormí tranquila esa noche, como no lo hacía desde hacía décadas. El día siguiente amaneció con lluvia suave, de esas que mojan el alma sin hacer ruido. Manuel me preparó un chocolate caliente, con pan dulce del mercado. Nos sentamos en la mesa, sin decir mucho, solo escuchando el golpeteo del agua en el techo de lámina. Yo sostenía la taza con ambas manos, sintiendo su calor en los dedos. Él me miró y dijo: ¿sabes? Nunca imaginé que iba a tener esto contigo. Le pregunté qué era esto. Me respondió: tiempo, mirarte sin prisa, escucharte de verdad. Y esa frase me abrigó más que el chocolate. Más tarde, mientras él ordenaba unos papeles en la sala, se detuvo frente al mueble donde guardaba mis tejidos. Sacó uno de los manteles que había bordado hacía años y lo extendió sobre la mesa. Lo observó con cuidado, como si leyera una historia en cada puntada. Me llamó y me dijo: esto no es solo bonito, esto tiene tus años metidos adentro. Sonreí, porque era verdad. Cada flor bordada era una espera, cada hilo, una lágrima o una esperanza. Y verlo reconocerlo era como ver que por fin me estaba leyendo sin palabras. Esa noche soñé con mi padre. Me miraba desde una silla en el porche, fumando su cigarro, como en los días viejos del rancho. Me decía: no te vayas con pendiente, Lola. Si él aprendió, ya desperté con el pecho lleno. No de tristeza, de certeza. Me quedé un rato mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en el testamento falso, en las dudas, en la espera, y supe, con toda claridad, que ya no necesitaba ver más, que podía descansar, porque ya no era yo quien sostenía a Manuel, era él quien ahora me sostenía a mí. El día fue tranquilo. Manuel limpió el patio, me peinó con suavidad y me leyó un poema que encontró en un libro viejo. Luego se fue a trabajar, sola en casa por unas horas. Pero ya no me asustaba la soledad. No era abandono, era espacio. Y aproveché ese tiempo para escribirle una última carta, una que guardé en la caja de madera que él me había regalado. Le conté cosas que nunca me atreví a decirle en voz alta. Y al final escribí: si estás leyendo esto, es porque mi cuerpo ya no está, pero mi amor sigue aquí, hijo. Esa carta me vació y me llenó al mismo tiempo. Fue como poner las últimas flores en una tumba que no duele, sino que honra. Sentí que todo estaba dicho, que ya no tenía nada que esconder ni que esperar. Me recosté en la cama y cerré los ojos. No dormí, solo respiré lento, profundo. Dejé que el tiempo pasara sin apuro. Y cuando Manuel volvió, me encontró despierta, con una paz que se notaba hasta en la piel. Me besó la frente y me dijo: hoy te vi más luminosa, mamá. Yo solo le respondí: porque ya no tengo miedo, mijo. Un sábado cualquiera, mientras el sol entraba por la ventana y el canto llenaba la cocina, supe que ese era el momento. No había aviso ni dolor distinto, solo una certeza dulce. Llamé a Manuel con una sonrisa. Se acercó, preocupado. Le tomé la mano, lo miré largo y le dije: gracias por volver. Él no entendió del todo, pero me abrazó fuerte, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no quería aceptar. Y en ese abrazo dejé caer el peso de todos mis años. Me rendí a ese amor que por fin había llegado. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tristes. Manuel hizo lo necesario sin esperar indicaciones. Arregló mis documentos, ordenó la casa, y cuando el abogado vino con los papeles, los firmó sin ambición, solo con respeto. El testamento se abrió formalmente,
Pero ya no fue una sorpresa. Él lo sabía todo. Y cuando el abogado le entregó los certificados, las escrituras y los documentos bancarios, Manuel los tomó con manos firmes y dijo en voz baja: «Voy a honrar cada centavo, cada ladrillo, cada palabra de mi madre». Poco después, organizó una misa en la parroquia del barrio. No una ceremonia lujosa, sino sencilla, con flores del mercado y canciones que a mí me gustaban. Asistieron vecinos, amigos, hasta el señor del puesto de tamales. Nadie habló de dinero, ni de la herencia. Todos hablaban de cómo yo contaba chistes mientras bordaba, de cómo les prestaba azúcar o guardaba secretos. Y Manuel, con los ojos brillando, dijo algo que guardó para el final. «Mi madre no me dejó una fortuna, me dejó a mí mismo. Y eso es lo único que nunca voy a perder». Pasaron los meses y la casa fue cambiando con Manuel. Pintó las paredes, reparó la gotera del baño, limpió el patio y sembró nuevas plantas. Pero lo que más me habría emocionado ver, y de alguna forma sentí, fue cómo la casa empezó a llenarse de voces nuevas, de risas de niños que jugaban afuera, de vecinos que pasaban a saludar, de canciones que él ponía los domingos por la mañana. Era como si por fin ese espacio, que durante años cargó silencios pesados, respirara al ritmo de una vida renovada. Manuel comenzó a escribir. No grandes textos, ni novelas, pequeños pensamientos, fragmentos de memoria, recuerdos sueltos que juntaba en una libreta, como si armara un rompecabezas de sí mismo. A veces los leía en voz alta a sus amigos. Otras veces los dejaba en la banca del parque para que algún desconocido los encontrara. Uno decía: «Mi madre me enseñó a amar con paciencia, poniéndome a prueba con su silencio». Otro: «A veces, perderla fue la única forma en que pude encontrarme». Esas frases tan simples hablaban de él y de mí. Un día recibió una carta de la Fundación Mujeres Fuertes de México, la misma mencionada en el testamento. Querían invitarlo a compartir su historia en una reunión comunitaria. Dudó en aceptar, pero finalmente fue. Se paró frente a un grupo de mujeres mayores y habló, con voz temblorosa, de cómo casi pierde todo por no ver a tiempo. Les contó sobre el testamento falso, sobre su ceguera emocional y sobre cómo el amor de su madre fue el único espejo que lo hizo despertar. Al terminar, varias de ellas lo abrazaron. Una le dijo: «Ojalá mis hijos escucharan esto». Después de esa experiencia, comenzó a visitar la fundación con frecuencia. Llevaba pan, arreglaba sillas, a veces solo escuchaba. Conectó con muchas mujeres que habían sido olvidadas por sus familias. En cada conversación, parecía revivir algo que no quiso ver mientras yo estaba viva. Pero en vez de hundirse en la culpa, lo usó como motor. Ayudar se volvió su forma de agradecer. Y en cada gesto, en cada mano que tomaba, dejaba un pedacito de lo que aprendió conmigo, como si aún me hablara, pero a través de ellas. Una noche, mientras cerraba la puerta delantera, sintió un viento fuerte entrar por la casa. Dijo que olía a canela, como el arroz con leche que yo hacía los viernes. Se quedó quieto unos segundos, con los ojos cerrados, y luego susurró: «¿Estás aquí, verdad?». Nadie respondió, pero algo en su pecho se aflojó. No fue miedo, fue consuelo, porque aunque yo ya no estaba, él había aprendido a reconocer mis formas, en los detalles, en el aroma del hogar, en los ecos del amor bien dado. Y eso nunca se va del todo. Con el tiempo, Manuel decidió abrir un pequeño taller de carpintería en el patio trasero. Usó parte de la herencia para comprar herramientas y materiales. Lo llamó Taller Dolores. Hacía cajas, marcos, pequeños muebles. Cada uno llevaba una inscripción diferente. Frases que recordaban mis enseñanzas, palabras que él inventaba para honrar lo vivido. No se hizo rico con eso, pero se hizo útil, se hizo querido. Y cada objeto que salía de sus manos era una forma más de extender mi legado sin decir mi nombre. Una clienta, al ver la inscripción dentro de una caja, le preguntó quién era. Dolores. Él no dudó. Mi madre, la mujer que me enseñó a vivir, justo antes de morir. La mujer se quedó en silencio.
Luego le compró 3 cajas y le pidió que una llevara escrita la frase «Amar también es esperar», sonrió Manuel, y al tallarla, sintió que era yo quien lo guiaba con las manos, porque el amor, cuando es profundo, no se apaga con la muerte, solo cambia de forma, y ahora él lo sabía, lo sentía, y así, entre madera, palabras y memoria, la historia siguió creciendo. No como un monumento, sino como una planta que se riega cada día. Manuel no se volvió perfecto. A veces dudaba, se equivocaba, se sentía pequeño, pero ya no era el mismo, porque llevaba en el corazón una brújula distinta, una que no apuntaba al norte, sino al hogar, a la raíz, a lo que fuimos y lo que dejó de ser. Y aunque yo ya no caminaba a su lado, mis pasos aún resonaban en el suelo que ahora él cuidaba como se cuida una promesa. En una de sus visitas a la fundación, una trabajadora social le propuso hacer talleres para hijos cuidadores. Manuel no se sintió listo al principio. «¿Yo enseñar?», dijo con una risa nerviosa. Pero aceptó. La primera vez que habló frente al grupo, su voz temblaba. Les contó cómo la culpa puede cegarnos, cómo el orgullo puede disfrazarse de independencia y cómo a veces solo entendemos el amor cuando creemos haberlo perdido. Nadie lo interrumpió. Todos escuchaban, porque no hablaba desde el saber, hablaba desde la cicatriz. Aquel taller se convirtió en una reunión mensual. Manuel no daba lecciones, solo contaba historias. Llevaba fotos mías, fragmentos de mi libreta de recetas, algunas servilletas bordadas. Les decía a los asistentes: «No esperen al funeral para entender a su madre. Pregúntenle hoy qué la hace feliz». Las personas lloraban, reían, se quedaban en silencio. Algunos se animaban a reconciliarse con sus padres. Otros simplemente salían con menos peso en el pecho. Y Manuel, sin darse cuenta, había encontrado su voz, una que venía de mí, pero ahora era suya. Cada tanto regresaba a la caja de madera que me había regalado. Allí guardaba cartas que yo le dejé, papeles del testamento, mi pañuelo preferido. Lo abría con cuidado, como quien abre un relicario. A veces se sentaba a leer en voz alta mis palabras, aunque ya las supiera de memoria. En una ocasión dijo en voz baja: «Gracias por no dejarme heredar hasta que estuviera listo». Esa frase lo acompañó desde entonces, porque entendía que la fortuna no era lo que yo dejé, sino en quién él se había convertido al merecerla. Un día fue a visitar a la tumba. No llevaba flores ni velas, solo una silla. Se sentó frente a la lápida, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Me leía en voz alta lo que había escrito esa semana, como si estuviéramos tomando café en el patio. Contó que se había peleado con un cliente, que había hecho las paces con una tía que no veía desde niño, que había empezado a escribir un libro, aunque no supiera si lo terminaría. Se quedó ahí 2 horas, hablando como si yo respondiera, y de alguna forma, yo lo hacía. Con el paso del tiempo, algunos amigos le dijeron que debía vender la casa, que era vieja, que se podía mudar a un lugar más cómodo. Manuel se negó. «Esta casa es mi historia. Aquí aprendí a mirar». Les decía que cada rincón tenía el eco de una lección. El zaguán donde me sentaba a esperar, la cocina donde cocinábamos en silencio, el cuarto donde me despedí. No era solo una construcción, era un mapa, y él no estaba listo para dejar de recorrerlo, porque algunos lugares no se habitan, se heredan para siempre. Una tarde lluviosa, encontró en un cajón una foto que no recordaba haber visto nunca. Era yo, joven, sonriendo con una flor en el cabello. Detrás, con mi letra decía: «Para cuando creas que no hice nada más que esperarte». Se le cayó la foto de las manos. Se quedó largo rato sentado en el piso, llorando sin ruido, porque entendió que la espera también era acción, que yo no había sido pasiva, había sido constante, y que amar en silencio es una forma de lucha, una forma de construir futuro sin exigirlo. Con el dinero que sobró de la herencia, Manuel compró libros para la biblioteca del barrio, donó bancas para la escuela primaria, donde estudió, ayudó a restaurar la plaza. No lo hizo para limpiar su nombre, lo hizo para sembrar algo, como yo hice con él.
A veces decía que quería dejar un poco de mí en cada gesto suyo. Y en verdad, lo estaba logrando. Porque aunque mi nombre no estuviera en las placas, cada acto suyo llevaba mi intención. Y en esa cadena invisible, seguíamos conectados. Una noche, mientras organizaba sus cosas, encontró la carta final que yo le había escrito. Aquella que guardé en la caja antes de irme. La había leído ya varias veces, pero esa noche la releyó distinto. Cuando terminó, encendió una vela, se sentó en el porche y dijo al cielo: «Mamá, me hiciste hombre, me hiciste digno, y no importa cuánto viva, siempre voy a ser tu hijo». El viento sopló leve, la vela no se apagó, y él, en silencio, supo que yo lo había escuchado. Con el tiempo, Manuel empezó a ser conocido en el barrio no por lo que fue, sino por lo que hacía ahora. Ya no lo señalaban como el que vivía de su madre, sino como el hijo que cambió. Incluso algunos jóvenes se le acercaban para pedirle consejos, y él, sin arrogancia, les hablaba de errores, de pérdidas, de segundas oportunidades. Nunca ocultaba su pasado. Lo usaba como advertencia, como testimonio, porque entendía que el verdadero cambio no es olvidar lo que hiciste, es hacer algo distinto con eso. Una mañana, caminando por el mercado, una señora mayor lo detuvo, le tomó la mano y le dijo: «Si mi hijo fuera la mitad de lo que usted es hoy, me podría morir tranquila». Manuel no supo qué decir, solo le apretó la mano y le sonrió. Cuando llegó a casa, dejó las bolsas en la cocina y se quedó mirando al techo. En su interior, sintió un nudo, porque se dio cuenta de que eso era lo que yo también había querido, morirme tranquila, y que, de alguna manera, lo había logrado. En los aniversarios de mi muerte, Manuel no hacía eventos grandes. Ponía una flor en el patio, cocinaba mi receta de arroz con leche y se sentaba a escribir. Lo hacía para él, pero también para mí. A veces escribía cartas que no enviaba a nadie. Otras veces escribía textos que dejaba escondidos en los libros de la biblioteca. Su manera de hablarme se volvió más silenciosa, pero no menos profunda, porque el amor que deja huella no necesita ruido, solo necesita espacio para seguir respirando. Un día recibió una invitación para participar en un programa de radio local. Querían que contara su historia. Dudó en aceptar, pero lo hizo. Durante la entrevista, habló con la misma honestidad con la que siempre le había hablado a mi tumba. Dijo que su madre le había enseñado que las palabras pueden mentir, pero los gestos no. Que había aprendido a amar tarde, pero a tiempo. Y que, aunque había heredado una fortuna, la verdadera herencia había sido el tiempo compartido en mis últimos meses. Después de esa emisión, muchas personas comenzaron a escribirle. Cartas, correos, mensajes. Algunos lo criticaban, otros lo admiraban. Pero lo que más lo tocó fue una carta anónima que decía: «Gracias por contar tu historia. Me hiciste llamar a mi mamá después de años». Manuel guardó esa carta en la caja de madera. La leyó muchas veces, porque entendía que cada reconciliación inspirada por su relato era una pequeña victoria para mí también. Era mi voz, viajando a través de él. Una tarde cualquiera, decidió enmarcar la copia del testamento verdadero. Lo colgó en su taller, entre herramientas y fotografías. No como un trofeo, más como recordatorio, porque cada vez que lo miraba, recordaba quién había sido y quién eligió ser. Junto a él, colgó una foto mía sentada en la mecedora, riendo. Esa risa que él no había sabido mirar antes, y que ahora, incluso en foto, lo acompañaba como un faro en medio de los días grises. El taller Dolores fue creciendo con los años. Ya no era solo carpintería. Se convirtió en un espacio comunitario, donde otros también contaban sus historias, donde se compartía café, se tejían vínculos, y se construían cosas más grandes que muebles. Se construían nuevas formas de mirar a las madres, a la vejez, al perdón. Manuel no era líder ni santo, pero era alguien que se dejó transformar. Y eso, para muchos, ya era un milagro suficiente. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó una frase sin pensarlo. «Mi madre no me enseñó a morir con dignidad, me enseñó a vivir con ella».
Cerró el cuaderno y se quedó mirando la foto en la pared. Se preguntó si yo habría sabido todo lo que provocaría al dejar esa cláusula en el testamento. Y la respuesta le llegó sola, como un susurro interno. Sí, porque yo no buscaba castigo, buscaba despertar. Y en el fondo, siempre confié en que él, tarde o temprano, iba a entender. Con los años, Manuel envejeció distinto a mí, más sereno, sin esa carga que yo había llevado por tanto tiempo. Su cabello se llenó de canas, pero sus manos seguían firmes, creando. En cada proyecto, en cada clase que daba a los jóvenes del barrio, había una pequeña parte mía. Él siempre lo decía. Todo lo que hagas, manos, lo aprendí del amor que no supe ver a tiempo. Y esa frase se volvió casi un lema para los que lo conocían, como si mi historia también los alcanzara a ellos. Una joven del barrio, que cuidaba de su abuela enferma, se le acercó después de un taller. Le dijo: «Gracias por ayudarme a entender que cuidar no es una carga, es una forma de amor». Manuel no respondió con palabras. Solo le entregó una cajita de madera con la frase: «La paciencia también es ternura». La chica se la llevó al pecho, y en sus ojos había un alivio que él conocía bien, porque era el mismo que sintió cuando dejó de resistirse a lo que ya estaba escrito, que el amor también se aprende. Un día, mientras ordenaba papeles antiguos, Manuel encontró la copia rota del testamento falso. Aún conservaba algunos trozos, arrugados, amarillentos. Lo sostuvo entre los dedos y lo miró largo rato. Luego lo quemó en un cuenco de barro, en el patio, al atardecer. No por rabia, no por vergüenza, sino como quien cierra un ciclo, como quien entierra un símbolo de lo que fue y decide quedarse solo con lo que floreció después. Las cenizas volaron con el viento y él sintió que por fin todo estaba en su lugar. En uno de sus cuadernos escribió: «Las madres saben más de lo que dicen y aman más de lo que mostramos merecer». Esa línea la repitió muchas veces en sus charlas, porque entendía que el amor materno no siempre es cómodo. A veces duele, a veces se esconde en silencios largos o en miradas severas, pero es, al final, la semilla más profunda que alguien puede dejarte. Y cuando germina, ya no se puede arrancar. Se convierte en raíz, en guía, en hogar, aunque ese hogar ya no tenga voz ni cuerpo. Manuel nunca se volvió padre, nunca tuvo hijos propios, pero acompañó el crecimiento de muchos, jovencitos perdidos, hombres endurecidos, hijas resentidas, y a todos les hablaba desde su historia. Nunca idealizaba a su madre. Decía con claridad: «Mi mamá no fue perfecta, pero fue justa, y me amó más de lo que yo supe merecer». Esa honestidad tocaba más que cualquier discurso, porque hablaba sin adorno, hablaba desde la herida y desde la cicatriz que había aprendido a cuidar. Un aniversario más de mi partida llegó. Manuel no organizó misa ni reunión, solo colocó una mesa en la calle, con café de olla y pan dulce. Invitó a quien quisiera pasar, sin protocolo. En la mesa puso un cartel que decía: «Si alguna vez una madre te esperó, este café es para ti». Gente se acercó tímida. Compartieron historias, risas, hasta lágrimas. Y en medio de todo, Manuel servía café como si sirviera memoria, como si cada taza fuera una forma de decir: «Aquí está lo que aprendí, aquí sigue mi madre». En otra ocasión, lo invitaron a hablar en una escuela secundaria. Estaban trabajando el tema de los vínculos familiares. Manuel se paró frente a un grupo de adolescentes inquietos y les dijo: «A mí me tomó 50 años entender a mi mamá. Ustedes aún tienen tiempo». Y los miró con una ternura que no se aprende, me fien libros. Les habló de su juventud, de sus errores, de su transformación. Algunos escucharon con atención, otros hicieron bromas, pero él sabía que alguna semilla había quedado, como alguien sembró una vez en él. Esa noche, escribió: «Si el amor es un fuego, mi madre me dejó las brasas. Yo tuve que soplar». Y entendió que en realidad no era una historia sobre él, ni sobre mí. Era una historia sobre lo que pasa cuando alguien se atreve a mirar de nuevo, a recomenzar, porque a veces el amor no llega en el momento justo. Llega cuando duele,
cuando ya es tarde para pedir perdón, pero no para cambiar. Y eso, él lo sabía mejor que nadie. Pasaron los años, y con ellos, la fuerza de Manuel empezó a menguar. No de ánimo, pero sí de cuerpo. Las manos que antes tallaban con precisión, comenzaron a temblar ligeramente. Los ojos, cansados, necesitaban ayuda para leer. Aún así, nunca dejó de ir al taller. Iba más despacio, más silencioso, pero con la misma intención. Madera y hablaba en voz baja. Se sentaba frente a la... Como si yo aún estuviera sentada frente a él. No buscaba respuestas, solo compañía. Esa que nunca más le faltó desde que entendió todo. Una tarde, sentado en el banco del taller, recibió la visita de un joven al que había orientado años atrás. Le llevó una caja hecha por él mismo, con una nota que decía: «Gracias por enseñarme que también se puede empezar de nuevo con las manos vacías». Manuel la sostuvo como un regalo sagrado. Se quedó largo rato mirándola y comprendió que mi herencia ya no vivía en los papeles ni en las cuentas del banco. Vivía en lo que él había sembrado en otros. Y eso, pensó, era lo único que valía la pena dejar. Una vecina se acercó para pedirle que hiciera una caja para guardar las cartas de su madre, que había fallecido recientemente. Manuel aceptó. Tardó 3 días en hacerla, sin apuro. La barnizó con esmero y en la tapa escribió: «Todo lo que no dije, pero viví contigo». Cuando se la entregó, la mujer lo abrazó fuerte. No por la caja, sino por lo que ella contenía. La posibilidad de seguir dialogando con quien ya no estaba. Manuel supo entonces que ese era su verdadero oficio. No tallar madera, sino abrir espacios para sanar. El taller se convirtió en un pequeño santuario de memorias. Gente de distintos lugares venía no solo por los objetos, sino por las conversaciones, por las historias compartidas en voz baja, por las frases escritas a mano. Manuel, sin querer, se había vuelto un puente entre lo que duele y lo que transforma. Y aunque cada vez hablaba menos de mí en primera persona, cada palabra que salía de su boca tenía mi eco, porque yo ya no era su pasado, era su raíz, su punto de partida. En un cuaderno viejo, anotó: «Mi madre me dio la última lección en su último acto. Confiar en que yo podía ser mejor». Y lo fui. Esa frase la pegó en la pared del cuarto donde dormía, no como mantra, sino como recuerdo, porque cada vez que la leía, se aseguraba de no desviarse, de no olvidar. La vida cotidiana lo adormeciera. Era su forma de mantenerse despierto, de honrar no solo lo que vivió conmigo, sino todo lo que eligió después. Una mañana, sentado frente a su taza de café, recordó el día exacto en que rompió el testamento falso. El sonido del papel rasgándose, su propia voz llena de desprecio, mi silencio, imperturbable. Cerró los ojos y se imaginó a sí mismo desde fuera, como si fuera otra persona, y se perdonó, porque entendió que el hombre que hizo eso ya no existía. Había enterrado con cada acto de amor sincero que la redención no siempre es pedir perdón. A veces es convertirse en lo que esa persona siempre esperó. Esa misma tarde, escribió una carta dirigida a mí, no porque necesitara decir algo nuevo, sino porque quería cerrar el círculo. En ella me contaba su vida hasta ese momento, sus miedos, sus logros, sus vacíos. Me decía que seguía aprendiendo, que a veces aún dudaba, pero que cada día me agradecía. Terminó la carta con una sola línea: «Si me ves desde donde estés, espero que ahora sí estés tranquila». La dobló con cuidado y la guardó en la misma caja donde estaba la mía. Cuando fue a cerrar la caja, notó que faltaba espacio. Entonces entendió que esa caja ya no era solo un cofre de recuerdos. Era un símbolo de lo que se había restaurado. No entre madre e hijo, sino dentro de él. Porque ya no se trataba de herencia, ni de pruebas, ni siquiera de justicia. Se trataba de amor. De ese amor que tardó, pero llegó. Que dolió, pero curó. A pesar de todo, sobrevivió. Un día cualquiera, Manuel sintió que el cuerpo le pedía una pausa. No estaba enfermo, pero algo en su interior le decía que era hora de empezar a soltar. Cerró el taller por una semana, apagó el teléfono y se dedicó a caminar por el barrio. Visitó la iglesia, la vieja fuente de la plaza,
el lugar donde me llevaba a comprar pan cuando era niño. Se sentó en una banca frente a la escuela primaria y vio a los niños correr. Y por primera vez en años, no sintió prisa, solo gratitud. De regreso en casa se sentó en mi vieja mecedora, la misma que él había jurado tirar una vez. La restauró con sus propias manos y al balancearse en ella, dijo en voz baja: «Ahora entiendo por qué te gustaba tanto sentarte aquí». Desde ese lugar, todo parecía tener otro ritmo, otro significado. Observaba el patio, el cielo, las plantas que él mismo había regado durante años, y comprendía, con una paz que no tenía nombre, que ya no debía hacer más para demostrar nada, que todo ya estaba dicho. Pasaron los días, y en uno de ellos recibió la visita del abogado que tantos años atrás había leído el testamento. Era un hombre ya mayor, con el cabello blanco y una voz pausada. Se saludaron con afecto y compartieron un café. El abogado le dijo: «He contado tu historia muchas veces, y siempre termina igual, con una madre que creyó y un hijo que despertó». Manuel no respondió, solo asintió, porque sabía que ya no necesitaba explicar nada. A veces, las historias se cuentan solas. Esa noche volvió a escribir. Llenó 5 páginas con recuerdos desordenados, no para publicarlos, ni para mostrarlos, solo para dejar constancia. Entre una línea y otra, escribió: «Mi madre me enseñó que a veces la vida te da una segunda oportunidad, pero disfrazada de prueba». Y entendió que esa fue su mayor fortuna. No la casa, no el dinero, sino haber tenido el tiempo de enmendar lo que otros dejan roto, y haberlo hecho con las manos, el corazón y los ojos abiertos. Al amanecer del día, se levantó con una sensación extraña. No era dolor ni preocupación, era más bien una certeza callada. Ordenó su cuarto, regó las plantas, dejó las llaves del taller sobre la mesa. Luego fue al cementerio y se sentó frente a mi tumba como tantas veces. Pero esta vez no habló, solo respiró, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. Y en ese silencio se sintió completo, como si por fin todo tuviera sentido, como si ya no hiciera falta decir nada más. Al regresar se sentó en la cocina, puso a hervir agua para café y sacó del cajón la libreta donde escribía sus frases. En la última hoja, anotó: «No soy quien era, no soy quien ella soñó, pero soy lo que sembró». Cerró la libreta, sirvió el café y se sentó en la sombra del porche. El viento soplaba suave, el cielo estaba limpio y su corazón tranquilo, porque aunque el tiempo había pasado, lo esencial seguía allí, palpitando en cada gesto simple. Esa misma tarde, una niña del barrio tocó la puerta. Llevaba una cajita rota en las manos. «¿Don Manuel? ¿Me puede ayudar a arreglarla?». Era de mi abuela. Él la hizo pasar. Le ofreció un vaso de agua y le pidió que le contara la historia de la caja. Mientras la niña hablaba, Manuel sonrió, porque entendía que la vida le seguía hablando a través de otros, que su historia no había terminado, solo se había vuelto más amplia, más generosa, más compartida. Y así, una tarde cualquiera, con el sol bajando detrás del tejado y el olor a madera fresca en el aire, Manuel volvió a su taller, no para hacer algo nuevo, sino para mirar lo que había construido. Y al hacerlo, no vio muebles, ni cajas, ni herramientas. Vio memoria, vio sentido, vio a su madre en cada rincón. Y en silencio, puso una mano sobre el pecho y susurró: «Gracias, mamá. Ya entendí todo». Y aunque nadie respondió, supo que yo también lo estaba escuchando. El invierno llegó sin ruido. Las noches se hicieron más largas y el frío se colaba por las rendijas de la vieja casona. Manuel empezó a encender el brasero más seguido y a quedarse en silencio frente a la llama, como si conversara con el fuego. No había tristeza en su rostro, tampoco nostalgia. Había una serenidad madura, una especie de tregua consigo mismo, porque entendía que no todo se repara, pero sí se puede honrar. Y él lo estaba haciendo, todos los días, sin falta. Una tarde lluviosa, se sentó frente a la ventana con una manta sobre las piernas. En las manos tenía mi caja. La abrió con lentitud, revisando uno por uno los objetos que había dentro.
Cartas, pañuelos, la receta escrita a mano, una pequeña medalla de San Judas que yo llevaba en el bolso. Todo tenía olor a mí, y sin buscarlo, se encontró llorando bajito. No de dolor, de gratitud, porque esa caja ya no le pesaba. Le sostenía. Era el nudo que unía su historia con la mía, sin exigencias, sin deudas, solo amor. Ese mismo día escribió una nota y la colocó dentro de la caja. Decía: esta caja no se cierra. Aquí empieza todo. Para quien venga después que sepa. Fuimos dos almas que aprendieron a encontrarse tarde, pero a tiempo. Luego la guardó en el mismo lugar de siempre, junto al retrato en blanco y negro, onde eu aparecía joven, como un lenzo amarrado na cabeza, e o sorriso de quen aínda carregaba todas as perguntas do mundo no peito. El médico del pueblo lo visitó a fin de año. Le dijo que estaba bien de salud, considerando su edad. Manuel bromeó: estoy mejor ahora que cuando tenía 40. Y el médico respondió con una sonrisa: eso pasa cuando uno deja de cargar culpas. Al despedirse, Manuel se quedó pensando en esa frase, porque era verdad. Ya no tenía pendientes. Ya no vivía empujado por el remordimiento, sino impulsado por el deseo de ser digno. Y esa diferencia cambiaba todo. En enero, escribió su última carta, no porque supiera que se acercaba el final, sino porque sentía que todo lo esencial ya había sido dicho. La dirigió a quien algún día encontrara sus cosas. No tenía herederos, no tenía fortuna visible, pero sí una historia. En ella escribió: no fui un hombre ejemplar, fui un hombre transformado. Y eso, creo, vale igual. Dejó la carta dentro de una de sus cajas más bonitas, la selló con una cinta roja y la colocó sobre la repisa más alta del taller. El 14 de febrero, Manuel organizó un pequeño encuentro en el patio. Invitó a algunos vecinos, preparó café, puso música suave y colgó luces cálidas. No era una celebración del amor romántico, sino de todo tipo de amor que había aprendido a cultivar. Por la comunidad, por la memoria, por los que partieron, por sí mismo. Al terminar se quedó solo, sentado bajo las luces titilantes, mirando al cielo. Y en ese silencio poblado de sentido, susurró: estoy en paz, mamá. Me tomó una vida, pero llegué. Esa noche soñó conmigo. En el sueño yo estaba sentada en el porche como antes, con la mecedora moviéndose despacito. Le sonreí. No dijimos nada. Solo nos miramos como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando despertó no sintió tristeza, sintió plenitud, porque ya no necesitaba buscarme en las cosas. Sabía que yo estaba en él, en sus gestos, en su forma de escuchar, en la paciencia que aprendió a tener. Y con eso bastaba. Bastaba para seguir. Y así, sin fecha marcada, sin aplausos, sin ceremonia, Manuel cerró el ciclo. No murió en ese momento, pero sí concluyó algo profundo. Una etapa, una deuda consigo mismo. Y lo hizo en silencio, como se cierran las puertas que ya cumplieron su función. Desde ese día, cada cosa que hacía tenía menos y más intención, porque entendió que vivir no es solo durar, es entender. Y él había entendido. Pasaron algunos años más. Manuel seguía caminando más lento, hablando más suave, pero con los ojos siempre despiertos. Un día, mientras preparaba su café de la mañana, sintió un leve mareo. Se sentó, respiró hondo y supo. No hubo miedo, ni desesperación, solo una certeza serena. Su cuerpo ya había dado todo lo que podía dar. Se recostó en su sillón preferido, cubriéndose con la manta que yo le tejí cuando era joven. Miró el cielo por la ventana y susurró: «Estoy listo». Y lo estaba. Lo encontraron al día siguiente, dormido, con una expresión en el rostro que nadie olvidaría. Ni dolor, ni angustia, solo calma. En su regazo la caja de madera abierta, como si hubiese estado leyéndola una vez más antes de cerrar los ojos. La noticia se esparció por el barrio como un murmullo lleno de respeto. Nadie lloró con escándalo. Todos lo sintieron como una despedida justa, como el final que él mismo había escrito con sus actos. Porque Manuel no se fue, se recogió con dignidad. En el velorio hubo gente de todos lados, vecinos, jóvenes que habían pasado por su taller, mujeres de la fundación
incluso personas que solo lo conocían por sus frases escritas. Todos contaban algo de él. Una palabra, un gesto, un consejo, pero sobre todo, hablaban de lo que había aprendido al escuchar su historia. Nadie mencionaba la herencia, ni los errores del pasado, solo el cambio, solo la redención, el amor que llegó tarde, pero se quedó para siempre. La caja fue colocada junto a su cuerpo. Nadie quiso cerrarla. Dentro estaban todas nuestras cartas, las fotos, las frases, la cinta roja. Era más que un objeto, era una biografía, una prueba de que incluso quienes parecen haberlo perdido todo, pueden reconstruirse con amor verdadero. En la tapa, tallada con sus propias manos, se leía: el amor que transforma no hace ruido, pero lo cambia todo. Y nadie en esa sala dudaba de que eso era cierto. Sus restos fueron enterrados junto a los míos, como él lo había pedido. No con una lápida lujosa, sino con una piedra simple, con 2 nombres y una sola frase. Nos encontramos tarde, pero a tiempo. Quienes pasaban por allí solían dejar flores silvestres, pequeñas notas, trozos de papel con palabras sencillas. No lo hacían por costumbre, sino porque algo en esa historia les tocaba, porque sabían que ahí descansaban 2 vidas que se miraron con verdad, justo cuando todo parecía perdido. El taller cerró sus puertas un tiempo, pero luego, un grupo de jóvenes del barrio decidió reabrirlo, no para hacer muebles, sino para contar historias. Lo llamaron Espacio Dolores. En las paredes colgaron fotos de Manuel, sus frases, las cartas e incluso copias del testamento original. Allí se aprendía no a tallar madera, sino a tallar la vida con paciencia, ternura y decisión. Y en cada rincón del lugar se sentía su presencia, no como una sombra, sino como una guía silenciosa. Una maestra el espacio con sus alumnos dijo una vez: aquí no se viene a aprender de Manuel, aquí se viene a aprender de lo que él aprendió. Y tenía razón, porque Manuel no fue un sabio, ni un santo. Fue un hombre que tropezó muchas veces, pero que decidió no quedarse caído, que eligió amar, cuando ya nadie esperaba nada de él. Y esa elección, repetida todos los días, fue la que lo convirtió en alguien digno de ser recordado. Yo no sé quién leerá esto. Tal vez alguien buscando respuestas. Tal vez nadie. Pero si llegaste hasta aquí, solo te digo esto: nunca es tarde para mirar de nuevo. Nunca es tarde para transformar el amor en acto. Yo me fui en silencio, pero lo que dejé en mi hijo aún habla. Y mientras alguien escuche, mientras alguien decida cambiar, esa voz seguirá viva. En Manuel, en mí, en todos los que alguna vez se atrevieron a amar, aunque fuera tarde. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Esta no es solo la historia de Lola y Manuel, es también la historia de muchas madres que esperaron en silencio, y de hijos que, a veces tarde, pero aún a tiempo, decidieron mirar con otros ojos. Tal vez te recordó a alguien, tal vez te recordó a ti. Si sentiste algo parecido, si alguna parte de esta historia tocó una herida tuya o una memoria que creías dormida, me lo puedes contar. Leer lo que otros han vivido también nos enseña a sanar. A veces, un comentario sincero vale más que 1000 finales felices inventados. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, una madre cansada, un hijo distraído, una familia rota, compártelo, porque nunca sabemos qué palabra puede encender la chispa de un reencuentro que parecía imposible. Y si te hizo bien estar aquí, si querés seguir acompañando historias reales, de esas que no gritan pero se quedan, quédate cerca. A veces, una sola historia basta para cambiar la forma como vemos todo.